bueno, como les iba diciendo, ya habíamos visto algunas partes importantes de lo que es la contabilidad, la definición, el, el tema de lo que es el comercio, la parte de la contabilidad, ¿no? La contabilidad, las normativas que que tenemos que considerar para poder hacer el trabajo contable. Y bueno, ahí nos hemos quedado. Vamos a entrar ahora a hablar un poco de lo que es la empresa. Bien, hay muchos conceptos de empresa. A ver, quiero escuchar cómo lo definirían ustedes el tema de una empresa. ¿Qué es una empresa para ustedes? Tal vez es una organización establecida que se rige por normas Ujú. y, y se guía por un proceso, tal vez, TIC. A ver, Sí, está bien, a ver, es un tipo de organización. Ese es un concepto, por ejemplo, administrativo que se maneja. Sí, es una organización que tiene ciertos elementos como recursos humanos, ujú, dentro del cual está el gerente, tiene su personal, tiene su espacio físico donde se desarrollan las actividades, ¿no? ya, Y bueno, todo eso, ¿no? Es una empresa que se conforma y tiene como fin siempre es el lucro, ¿no? Más ya, que todo en las empresas privadas. claro, ya. Hay bastante de ese concepto, digamos, en todo lo que han dicho. Una empresa en realidad es la reunión, podríamos decir, la unión de varias personas, el esfuerzo, y a estas personas antes se les llamaba recursos humanos, ¿no? Ahora se les llama talento humano, ¿ya? Em, Fuera de este, podríamos llamarles recurso humano, tenemos también recursos financieros, que implica la parte del dinero, ¿ya? El dinero que tenemos. Aparte de eso, tenemos recursos materiales, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, todos los bienes que tiene la empresa, sobre todo eso, ¿no? Estaría incluido ahí también, por ejemplo, la infraestructura, los terrenos, los vehículos, todo el mobiliario que tiene, las computadoras, todo lo que es propiedad de la empresa, ¿no? Todos los elementos que son propiedad de la empresa, incluido la mercadería, digamos, en el caso de una empresa comercial. Todos esos recursos son recursos materiales, ¿ya? ¿Para qué nos sirven los recursos materiales? Para poder, en este caso, cuando hablamos de empresa, estamos buscando una utilidad, una ganancia, ¿ya? La empresa siempre busca una utilidad, una ganancia, y ese es el objetivo principal de toda empresa. Entonces, lo que va a hacer la empresa es, mediante sus recursos humanos, va a hacer toda una serie de operaciones con los recursos materiales y financieros que tiene para poder generar ingresos, para obtener ganancia, para eso, ¿ya? Eso es lo que pasa en realidad dentro de una empresa, ¿ya? El concepto de empresa en realidad siempre está referido al lucro, ¿ya? Es una organización que busca, que tiene fines de lucro. Lo llamamos organización porque en realidad hay varios tipos de organizaciones, ¿ya? Hay algunas que no buscan lucro. La empresa en sí como organización es un tipo de organización que sí busca lucro, ¿ya? Toda empresa busca obtener ganancias. Si es que no tiene este objetivo, no se llamaría empresa, sería una organización de otro tipo, ¿ya? Entonces aquí lo que nos habla el concepto es, dice, desde el punto de vista de contabilidad se denomina empresa o entidad. En este caso lo vamos a llamar entidad porque como hemos visto los principios de contabilidad generalmente aceptados, los 14 principios que les comenté en la anterior clase, estos, ¿no? Hay un principio de ellos que nos habla de lo que es el ente. El ente se refiere a empresa o negocio, ¿ya? Entonces acá por eso estamos diciendo, se denomina empresa, entre paréntesis, ente, ¿no? Para contabilidad, a aquel ente económico que conjunciona recursos, ahí están los recursos humanos,
Esos son los recursos que existen dentro de una empresa, los financieros, los materiales, ¿ya? Y bueno, algunos autores dicen que hay también los recursos sistemáticos, que están referidos más a todo lo que es el conocimiento, la técnica que utiliza la empresa para poder realizar todas sus operaciones, ¿no? Y bueno, esos son los recursos que dice que están organizados y debidamente estructurados con la finalidad de maximizar su patrimonio. Esto se refiere a poder tener una ganancia, ¿ya? Esto está referido sobre todo al sector privado, dice, ¿no? Con fines de lucro. Todo lo que hemos visto de las normas de contabilidad, el tema del código de comercio, el comercio y demás, está dirigido al manejo de empresas privadas, por si acaso, ¿ya? Esta contabilidad que estamos estudiando es para empresas privadas, no es para empresas, digamos, públicas, porque ahí se maneja, hay otro tipo de contabilidad, ¿no? Sobre todo en las organizaciones del Estado se maneja otro tipo de contabilidad, ¿ya? Entonces, es muy diferente a esto. Entonces, esa normativa no se aplica a ese tipo de organizaciones. Bien, entonces ya hemos visto lo que es una empresa, ¿verdad? Es una organización, un tipo de organización que tiene recursos humanos, financieros, materiales, ya que están estructurados, que están organizados de tal forma de que persiguen un objetivo que es el de obtener ganancias, maximizar el patrimonio, ¿ya? Transacciones contables. Se llama transacciones contables a todas las actividades que realiza esta empresa, ¿ya? Actividades como comprar, ¿no? Puede comprar diferentes cosas. Puede comprar vehículos, material de oficina, puede pagar algunos gastos, puede pagar sueldos, ¿ya? Puede comprar mercadería, puede comprar, digamos, acciones de otras empresas, puede vender también, ¿no? Puede vender, o sea, todas las operaciones que realiza una empresa, a eso le llamamos en general transacción contable, ¿ya? Bien, para poder hacer la contabilidad de una empresa, tenemos que ir a ver cómo realmente funciona la empresa hasta el detalle más mínimo, ¿ya? Para que podamos hacer después los registros contables. Pero, ¿de qué tipo de recursos? Como hemos visto acá, los principales recursos que tiene la empresa son los recursos humanos, las personas, ¿no?, que ha contratado para que trabajen, los recursos financieros y materiales. En realidad, tenemos que hacer la contabilidad de estos dos recursos, los recursos financieros, que se refiere al dinero, y los recursos materiales, que son todos los bienes que posee la empresa, ¿no? Mercaderías, vehículos, todo el mobiliario, si tiene terrenos, una casa, un departamento, todos esos bienes. Eso es lo que nos interesa, saber cómo se van a comportar, ¿verdad? Si vamos a hacer una compra, por ejemplo, de mercadería, tenemos que registrar esa compra. Si estamos haciendo una venta, igual hay que registrar la venta, ¿no? Todo eso, pues es necesario controlar, ¿ya? Y lo hacemos mediante la contabilidad. Y para realizar ese control, tenemos que hablar de los elementos de la contabilidad, ¿ya? Vamos a clasificar estos recursos financieros y materiales y otros más que hay en tres elementos principales, lo que llamamos los activos, lo que llamamos los pasivos y lo que vamos a llamar el capital o patrimonio, ¿ya? Entonces, para eso vamos a ver qué es un activo. Nos dice son recursos controlados por la entidad como resultado de sucesos pasados y del cual se espera obtener beneficios económicos futuros. O sea, estos activos nos van a ayudar a que nosotros podamos, en pocas palabras, ganar dinero, ¿ya? El activo es un bien tangible o intangible. Tangible implica que es algo físico, ¿verdad? Algo material que podemos palpar, que podemos ver, etc. Intangible es algo, obviamente, que no lo podemos ver, ¿no? No lo podemos tocar. ¿Qué posee una empresa?
que genera un beneficio económico futuro porque se puede canjear por efectivo estos activos, ¿no? Estamos hablando de los activos, ¿verdad? Se pueden canjear por efectivo, se pueden canjear por otro activo o se puede utilizar para pagar una obligación o distribuido entre los socios de una empresa. Todas estas acciones se pueden realizar con un activo, ¿ya? Vamos a ver algunos ejemplos de activo. Los recursos financieros vienen siendo el principal activo de una empresa, ¿ya? Porque el dinero lo podemos intercambiar con cualquier otro tipo de bien, ¿ve? Y a eso le llamamos comprar, por ejemplo, ¿no? Dinero en efectivo, tener billetes y monedas en propiedad de la empresa es un activo, ¿ya? Tener dinero en una cuenta corriente, una caja de ahorro, en un DPF, a nombre de la empresa, también es un activo, ¿ya? Tener deudas por cobrar a alguna otra persona, si la empresa tiene el derecho de cobro, ¿no?, de un dinero que nos debe una persona fuera de la empresa, entonces a eso también llamamos activo, ¿ya? Tener un documento por cobrar, puede ser, digamos, un pagaré, póngase, ¿no? Entonces una tercera persona ha firmado con nosotros un pagaré, donde reconoce una deuda a nuestra empresa. Ese también es un activo, ¿ya? Porque en determinado momento ese documento se va a convertir en dinero. El valor de las existencias de mercancías. Si nosotros tenemos un almacén con mercadería, ese también es un activo. ¿Por qué? Porque lo podemos vender y vamos a tener dinero, ¿no? Los bienes muebles, inmuebles, en general, todos, ¿no? Ya sean terrenos, que se llama edificios, casas, qué sé yo, construcciones. También la parte de lo que son los muebles, las computadoras, todos los bienes que tenga la empresa, también son llamados activos, ¿ya? Esos son los ejemplos más claros de lo que son activos. El otro elemento, el segundo elemento que tenemos que poder reconocer, ¿ya?, es lo que llamamos los pasivos, o también se les llama obligaciones con terceros, ¿ya? El pasivo es un conjunto de deudas y obligaciones hacia terceras personas pendientes de pago a una fecha determinada, que están a cargo de la empresa. O sea, en realidad son deudas que tenemos, ¿no? Las deudas que tenemos con personas fuera de la empresa, ¿ya? A eso les llamamos pasivos. Entonces, licenciado, perdón que le moleste. ¿Puedo sí, aceptar a mis compañeros? Están esperando en sala. a ver. Ya, ok. Bien, entonces tenemos lo que son los pasivos. Vamos a ver algunos ejemplos de pasivos. Por ejemplo, deudas por compras de bienes a crédito, ¿no? Si nosotros vamos donde nuestro proveedor y compramos mercadería y este proveedor, como nos conoce, ¿ya?, nos va a dar un crédito, un tiempo para poder cancelar esta deuda. O nos puede otorgar, digamos, un crédito parcial. Pagamos una parte, digamos la mitad de la compra, y la otra mitad él nos va a esperar hasta que podamos cancelar después de un tiempo, de un lapso de tiempo, ¿no? Deudas respaldadas documentalmente. Igual, ¿no? Si tenemos firmado con nuestro proveedor algún documento donde reconocemos que nosotros le debemos dinero a él, ¿no? Otros pasivos también van a ser los sueldos o salarios que tenemos que pagar a la gente que está trabajando para nosotros como empresa, ¿no?, a nuestros dependientes. Entonces, les adeudamos sueldos y esa es una obligación que tiene la empresa hacia estas personas. Entonces, eso se convierte en un pasivo. El tema también de los aportes y retenciones que realizamos, ya sea por el tema de impuestos o por el tema laboral, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener, por ejemplo, aportes que pagar a, póngase que estamos afiliados en la Caja Nacional, pues vamos a tener que pagar aportes a la Caja Nacional mensualmente por el tema de nuestros trabajadores, ¿no? Ellos tienen derecho a acceder a un seguro de corto plazo, que es el tema de la salud, ¿no?
Entonces, nosotros como empleadores vamos a tener que cancelar este derecho, ¿no? Para nuestros trabajadores. El tema de las AFPs, igual, ¿no? Para que ellos puedan tener su renta de jubilación y, bueno, también estén cubiertos por otros tipos de riesgos que hay. Entonces, igual, debemos dinero a las AFPs por el tema por los temas de aspecto laboral, ¿ya? Tenemos después otros pasivos, por ejemplo, que pueden ser hipotecas pendientes de pago, o sea, nos hemos prestado dinero del banco y hemos garantizado con algún bien que tenemos, y el banco nos ha entregado el dinero y pues nosotros vamos a ir cancelando esa deuda, ¿verdad? De acuerdo a nuestras cuotas, nuestro plan de pagos. Esa es una deuda que tenemos, es una obligación. A eso también se le llama pasivo, ¿ya? Es un pasivo. Las obligaciones tributarias. Nosotros como empresa tenemos que tributar, ¿no? Por el tema de las ventas y otras operaciones más que realizamos. Entonces, hay diferentes impuestos por los cuales nosotros tenemos que cancelar, que tenemos que pagar al Estado, ya que estamos beneficiándonos de una ganancia. El tema de beneficios sociales, cuando nuestro trabajador se retira, ya no está en la empresa, tiene también derecho de cobrar el tema de la indemnización, sus aguinaldos pendientes, por ahí quizá alguna prima, el pago de vacaciones que no ha gozado, etc. Ya aquí están también las primas, ¿no? Todos estos son ejemplos de lo que son pasivos para la empresa. Entonces, todo esto nosotros lo vamos a considerar como pasivo, ¿ya? Es importante que podamos reconocer qué es un pasivo y qué es un activo, porque al momento de hacer el registro contable, de acuerdo a qué tipo de elemento se trate, vamos a hacer ciertas operaciones, ¿ya? En el caso de un activo haremos una operación A, digamos, ¿no? En el registro contable, y con el pasivo vamos a hacer una operación B, ¿no? Que es un poco diferente. El tercer elemento es el llamado capital o el patrimonio. Ya, el capital o patrimonio es en realidad todo el conjunto de bienes con el que la empresa comienza a operar. Estos bienes van a provenir de los aportes de los socios, ¿no? Para constituir una empresa tienen que haber socios, ¿no? Por lo menos 2 socios, ¿ya? Entonces, vamos a constituir una empresa y obviamente la empresa necesita bienes, ¿no? Necesita dinero, necesitará un espacio físico donde poder trabajar, va a necesitar muebles, va a necesitar computadoras, quizá, etcétera, ¿no? Todo lo que necesita una empresa de acuerdo a su rubro. Entonces, es necesario que comience ya con algunos bienes la empresa. Y para obtener esos bienes, pues los socios van a hacer unas donaciones, ¿no? Unos aportes de capital, van a aportar a la empresa. Entonces, ese grupo de aportes, ese importe que se obtiene de todos estos aportes, una vez que se ha realizado la valorización de cada uno de estos aportes, vamos a tener un importe total. Y a ese importe total se le llama patrimonio, es el capital con el que estaría iniciando la empresa, ¿ya? Eso por un lado. Por otro lado, hay una ecuación, la llamada ecuación de balance, que nos va a hacer la relación entre estos 3 elementos matemáticamente, ¿ya? Los activos, los pasivos y el patrimonio. Entonces, acá está representado esta ecuación. Nos dice que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. ¿Ya? Aquí está la ecuación, ¿no? Activo igual a pasivo más patrimonio. Es la ecuación fundamental de la contabilidad. Esta ecuación tiene que cumplirse en todo momento, ¿ya? Iniciamos las actividades, tiene que cumplirse la ecuación. Tiene que igualar el activo con el pasivo más el patrimonio. Realizamos una compra de mercaderías. Después de haber hecho la compra de mercaderías, el activo tiene que volver a ser igual al pasivo más el patrimonio, ¿ya?
realizamos una venta de esa mercadería que hemos comprado, nuevamente el activo tiene que ser igual al pasivo más el patrimonio. ¿Ya? En todo momento tiene que cumplirse esta igualdad. Bien, vamos a ver otras ecuaciones, las llamadas ecuaciones de resultado. Para esto tenemos que definir qué es un ingreso. Un ingreso es el conjunto de embolsos, quiere decir las entradas de dinero a la empresa. Eso es un ingreso, ¿ya? O compromisos que originan incrementos de beneficios económicos futuros relacionados con incrementos de activos o decrementos de pasivos, ¿ya? Vamos a ir viendo un poco más adelante este concepto mucho mejor. Gastos son desembolsos. ¿Qué quiere decir eso? Que están saliendo dinero de la empresa, ¿ya? Desembolsos que van a surgir para satisfacer necesidades que tiene la empresa. A diferencia de los activos, aquí hay algo importante, ¿ya? Suele haber la confusión entre lo que es un gasto y lo que es un activo, ¿no? Lo que hemos definido como un activo. A ver, los gastos, en principio, solamente satisfacen una necesidad de la empresa, una necesidad momentánea, ¿ya? Una necesidad momentánea. En cambio, los activos son recursos, son bienes que nos ayudan a obtener ganancias y obviamente van a permanecer dentro de la empresa durante mucho tiempo. Los gastos solamente se dan en un instante dado, porque necesita la empresa realizar esta compra de, puede ser servicios o pueden ser insumos, pero los va a consumir en ese mismo instante, ¿ya? A eso se les llama gastos. Entonces, no hay que confundir con lo que son los activos. Acá nos dice claramente eso, ¿ya? A diferencia de los activos, no generan beneficio económico futuro, sino que disminuyen el beneficio o ganancia de la empresa. O sea que al comprar nosotros, al realizar gastos, ¿no? Al hacer desembolsos por gastos, la empresa en realidad está perdiendo dinero, ¿ya? Aquí, cuando hablamos de ingresos, la empresa estaría ganando dinero, ¿ya? Aquí gana, aquí pierde. Vamos a ver qué es el resultado. Dice, llamamos así a la resta de los ingresos menos los gastos, ¿ya? Cuando el resultado es positivo, quiere decir que los ingresos son mayores a los gastos, estaríamos hablando de una utilidad. Cuando el resultado es negativo, quiere decir que los gastos son mayores a los ingresos y ahí vamos a tener un resultado negativo, tenemos una pérdida, ¿ya? Con ayuda de esto, de estos dos conceptos, vamos a completar esta ecuación, porque esta ecuación se cumple siempre y cuando la empresa esté estática, pero como la empresa no está estática, sino que va a hacer una y otra operación, vamos a tener ya que considerar los ingresos y los gastos también dentro de esta ecuación, ¿ya? Y eso se desdobla a partir de lo que es el patrimonio. Entonces, la ecuación completa va a ser activos igual pasivo más patrimonio más resultados. ¿Qué quiere decir eso? Que activo más pasivo es igual a activo es igual a pasivo más patrimonio más, como hemos dicho, resultado es restar ingresos menos gasto. Entonces acá está, ¿no? Ingresos menos gasto. Y vamos a ordenar un poquito la ecuación. Esta variable, gastos, que está con signo negativo, va a pasar al otro lado a sumar, ¿ya? Entonces vamos a tener en la ecuación completa, activo más gastos es igual a pasivo más patrimonio más ingreso. Ya esta sería la ecuación completa cuando la empresa está realizando ya las operaciones. Ya, vamos a ver un ejemplo. Hasta aquí lo que hemos hecho en realidad, resumiendo, hemos definido una empresa, hemos visto que los recursos que tenemos que controlar y registrar, porque debemos saber cómo se están moviendo, son los recursos financieros y materiales que tiene la empresa, porque los humanos no podemos hacer nada, ¿verdad? Son las personas.
Los recursos financieros y materiales son los recursos que tenemos que nosotros como contadores ir registrando sus movimientos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con estos recursos financieros y materiales? Para eso, para poder hacer ese trabajo, hemos definido qué es un activo, qué es un pasivo y qué es el patrimonio, ¿ya? Una vez que hemos definido eso, vamos a ver una forma en la que se puede realizar el registro con la ayuda de esta definición de estos tres elementos, sobre todo estos tres elementos. A ellos se va a adicionar obviamente el ingreso y gasto, ¿ya? En algunos tipos de transacciones. Vamos a hacer una analogía de lo que estábamos hablando del ejemplo de la clase anterior, ¿no? El tema de los gastos personales. En ese ejemplo habíamos dicho que teníamos ingresos mensuales de 5.000 bolivianos, ¿verdad? Esa era la segunda parte del ejemplo. Y habíamos dicho que teníamos que cancelar estos gastos como gastos personales nuestros, ¿no? Entonces teníamos ahí, por ejemplo, el tema de gasto de alquiler, donde estamos viviendo, el pago de los servicios, el tema de la alimentación, el transporte y algunas otras actividades más, ¿no? Que no están dentro de estas otras. Todos estos gastos, según habíamos ido, digamos, presupuestando en ese ejemplo, podían alcanzar más o menos a 3.400 bolivianos, ¿no? Como tenemos un ingreso de 5.000, pues vamos a tener un excedente acá, ¿no? Entonces estamos más o menos que bien administrando nuestro dinero para cubrir nuestros gastos personales, porque tenemos incluso un excedente, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a ir un poquito viendo cómo se comporta esto durante el tiempo, ¿ya? Vamos a suponer que estamos empezando a realizar todos estos gastos y demás en el mes de enero, ya puede ser cualquier año. Entonces, al inicio del mes de enero, nosotros hemos recibido estos 5.000 bolivianos. Entonces, aquí yo estoy tratando de hacer las cuentitas como nosotros lo haríamos, digamos, en nuestros gastos personales, ya algo así muy sencillo. Entonces, al comienzo del mes de enero, yo tengo mi ingreso mensual, he recibido los 5.000 bolivianos que me corresponden y listo, voy a empezar a gastar este dinero, ¿no? Entonces llega fin de mes, el fin de enero, y voy a tener esos ingresos, los 5.000 bolivianos, pero ahora ya he gastado parte de ese dinero en toda esta parte, ¿no? En todos estos conceptos. Entonces, he gastado 3.400. Entonces, aquí lo que voy a hacer en mis cuentitas es todo el dinero que tenía menos todos los gastos, ¿no? En los que he incurrido este mes, y me queda todavía un saldo de dinero de 1.600, ¿ya? Así más o menos hacemos nuestras cuentas, ¿verdad? Después llega el mes de enero, es el inicio de enero y yo estoy recibiendo nuevamente los 5.000 bolivianos que tengo como ingreso mensual, ¿ya? Entonces, por el mes de febrero ya tengo mis 5.000. Aparte de eso, como he podido ahorrar del mes de enero 1.600, voy a sumar ese dinero más y en realidad al comienzo de enero el total de dinero que yo tengo es 6.600 bolivianos, ¿no? Al comienzo de febrero. Listo. Llega el fin del mes de febrero y nuevamente he pagado algunos gastos, he realizado estos mismos gastos, ¿ya? Pero en alguno de estos casos he reducido un poco, digamos, los gastos, ¿ya? Me he planificado mejor y he logrado ahorrar un poquito más. Entonces, en este caso voy a tener los 6.600 bolivianos que tenía al inicio del mes. He hecho los gastos correspondientes del mes que me han totalizado 3.200 en este caso, y el saldo que tengo al final de febrero son 3.400. Ahora tengo mucho más dinero ahorrado, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo acá al hacer todos estos cálculos? En realidad lo que estoy haciendo estoy tratando de controlar cómo se está comportando el dinero que yo tengo,
¿no? El dinero disponible que tengo. Eso es lo que estoy haciendo, ¿no? Hay momentos en el que el dinero aumenta, ¿no? Antes de enero yo tenía 0 bolivianos. En el mes de enero, al comienzo del mes, ya tengo 5.000 bolivianos. El dinero en mis manos está aumentando, ¿no? En mi poder está aumentando. Al final de febrero, ¿qué está pasando con el dinero? Está reduciendo. Ya solamente tengo 1.600. A inicios de febrero he tenido un ingreso y pues está aumentando otra vez el dinero en efectivo que yo tengo en mi poder, ¿no? Llega el fin de febrero, otra vez ha disminuido el dinero. Fíjense, todo esto hemos hecho ¿para qué? Para poder saber el comportamiento que tiene el dinero en efectivo en nuestras manos, ¿ya? Pero aquí hay un problema. Una empresa no solo tiene recursos financieros, o sea, dinero, tiene recursos materiales, ¿no? Y yo aquí estoy tratando de controlar solamente el dinero. Pero para poder realizar, digamos, un control completo de una empresa, yo también debería poder controlar qué es lo que está pasando con todos los demás recursos de la empresa, en realidad con estos activos, ¿ya? ¿Qué está sucediendo con cada uno de estos? Por ejemplo, si yo tengo cuentas por cobrar, ¿qué ha pasado con estas cuentas por cobrar? ¿Las he cobrado, no las he cobrado? ¿Ha aumentado? ¿Las he perdido? ¿Qué ha sucedido? Necesito saber como dueño de la empresa, ¿no? Como administrador de la empresa necesito saber qué ha pasado con la mercadería que tenía en la empresa. ¿La he vendido? ¿Qué ha sucedido? ¿He comprado más? ¿Ha aumentado la mercadería? ¿Qué pasa con los bienes? Los bienes muebles o inmuebles, ¿no? Los escritorios, las computadoras, todos los bienes que tiene la empresa, ¿no? ¿Cómo se está comportando? ¿Qué está sucediendo? ¿Lo estamos utilizando? ¿Ya se han tal vez arruinado? ¿No se han arruinado? Tenemos que reponer. Todo eso tenemos que controlar. ¿Se imaginan la cantidad de cálculo que tendríamos que hacer si manejamos de esta forma? Complicadísimo, ¿no? Complicado porque tenemos que saber qué es lo que está sucediendo con cada elemento que tiene la empresa, con cada bien, con cada activo. Y no solamente los activos, también tengo que saber qué es lo que está pasando con las deudas, ¿no? Tenía una deuda a un proveedor, el proveedor me va a venir a cobrar, ¿no? No se va a quedar ahí nomás. Entonces se va a igual mover esta deuda que yo tengo, ¿no? Hacia un proveedor. Si voy a comprar otra vez a crédito, va a ir creciendo. Si voy a cancelar la deuda, va a disminuir esto, ¿no? ¿Qué pasa con los sueldos? Los trabajadores van a querer cobrar. Entonces, igual va a haber una subida de los sueldos por pagar o va a haber una disminución cuando yo haga la cancelación de sueldos, los aportes, ¿no? El préstamo bancario. ¿Qué es lo que va a pasar con eso? Tengo que saber también cómo se comportan los beneficios sociales. El Estado me va a cobrar los impuestos. Tengo que poder saber qué está sucediendo con los impuestos. ¿Estamos pagando? ¿No estamos pagando? Etcétera, ¿no? Todo eso necesitamos registrar. Para cada uno de estos elementos hay que hacer un registro, ¿no? Entonces se hace complicado si nosotros queremos llevarlo de esta forma. Se va a hacer complicado. Entonces, se ha encontrado una forma de poder registrar ya todas estas operaciones de una forma más sencilla, una forma mucho más sencilla. Para eso tenemos que hablar de lo que es una cuenta, ¿ya? ¿Qué le llamamos cuenta? Cuenta contable, ¿ya? Entonces, acá lo que nos dice es, la cuenta contable es un título genérico que permite clasificar en forma metódica y ordenada los elementos similares bajo un título común y apropiado. Eso es una cuenta, pero vamos a ver acá con un ejemplo. Vamos a suponer en nuestro ejemplo que esta alimentación que estamos gastando, los 800 bolivianos, es debido a que nosotros nos compramos o vamos a comer fuera. No tenemos, digamos, no tenemos el tiempo, qué sé yo, para poder preparar nuestros alimentos en nuestro departamento, ¿ya? Entonces siempre estamos comiendo afuera, compramos la comida afuera, pero con la finalidad de poder ahorrar,
a mí se me ocurre que voy a equipar mi cocina y voy a empezar a comprar todos los insumos para preparar mis alimentos, ¿ya? Entonces acá yo más o menos he descrito algunos elementos que podríamos comprar, ¿no? Ve, algunos insumos para preparar la comida, ¿ya? Tengo acá separado por grupos, ¿ya? Aquí tengo, por ejemplo, lo que son tomates, cebollas, lechugas. Aquí tengo naranjas, mangos, sandías. Aquí tengo avena, arroz, trigo. Aquí tengo pimienta, comino, orégano. A ver, ¿podría yo resumir o cómo se llamaría a cada uno de estos grupos? ¿Hay algún término que me pueda describir cada uno de estos elementos? Alimentos. En general, alimentos, pero son todos. ¿Habrá algún término solamente para este grupo, otro para este, otro para este, otro para este? Verduras, frutas, Ahí está. Exacto, cereales. exacto. Compra de mercadería. Ya, no sería compra de mercadería. En este caso, ¿a qué le llamaríamos a todo esto? Tomates, cebollas, lechugas, les llamamos verduras. Verduras. Exacto, verduras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen una característica en común estas, ¿no? Estos elementos, estos alimentos tienen una característica en común y nosotros la podemos identificar llamándoles en general verduras, ¿ya? Aquí, igual, estos alimentos tienen otra característica especial que nos hace llamarles ¿qué? Frutas. Frutas, exacto. Frutas, este es un grupo de frutas. Esto, ¿qué sería? Cereales. Exacto, Cereales. cereales. Y acá, Condimentos. condimentos, exacto, condimentos. Menjunje. O especies, condimentos, especies. Fíjense, hemos podido agrupar todos estos elementos en este término, ¿verdad? Estos en este término. Exactamente eso mismo tenemos que hacer con esto. Con esto. Vamos a ir buscando las características similares que tengan aquí, qué sé yo, este activo y este otro, digamos. Y los vamos a apropiar en un solo término o en una sola frase. Y esa frase va a ser exactamente como esto, como decir verduras cuando queremos hablar de tomates, cebollas, lechugas y demás. O va a ser igual que decir frutas en vez de decir naranja, mangos y sandías. Esa palabrita, esta palabra, o puede ser una frase también, a esto le llamamos cuenta contable cuando estamos hablando de estos elementos, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice acá? Ahora se entiende un poco mejor. Es un título genérico, ahí está, que permite clasificar en forma metódica y ordenada los elementos similares bajo un título común, ¿no? Puede ser una palabra o una frase. Común y apropiado. Ese es el corazón de la contabilidad, ¿ya? Nosotros tenemos que ser capaces de poder encontrar esa similitud entre esos elementos y lo vamos a poder asociar en lo que llamamos la cuenta contable. En vez de decir, digamos, vagoneta, en vez de decir camión, en vez de decir minibús, vamos a llamar vehículos. Y listo. Así nos resumimos de estar entrando en tanto detalle al momento de hacer los registros contables, ¿ya? Entonces, para eso utilizamos el término cuenta contable. Entonces, cada uno de estos elementos que tenemos lo vamos a asociar a su cuenta contable correspondiente, ¿ya? Vamos a crear esas cuentas contables de acuerdo a ciertos parámetros, ¿ya? Y los vamos a estructurar. Entonces, vamos a ir viendo ese tema ahora. Aquí, aquí hemos llegado a lo que es solamente la relación entre los tres elementos de la contabilidad, ¿verdad? Ahora, aquí vamos a ver, ¿ya? Como ya sabemos que es una cuenta contable, ¿no? Vamos a ver lo que es un plan de cuentas, ¿ya? ¿Qué dice? Es un listado de cuentas
clasificado en función a la naturaleza de las cuentas que apropia una empresa en su sistema de registro contable para procesar información financiera, debiendo estar acorde al giro específico de sus actividades y volumen de operaciones para lograr un adecuado control de las transacciones suscitadas en la empresa. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dice, lo que vamos a hacer es, vamos a generar cuentas contables para poder describir todos estos elementos, todos los elementos del pasivo, todos los elementos del activo y también los elementos que tenga el patrimonio. Y la vamos a estructurar. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a separar ese grupo de cuentas contables que nos describen el activo y vamos a tener en otra partecita las cuentas contables que nos describen los pasivos y vamos a tener otro grupo de cuentas que nos describen el patrimonio e incluso vamos a tener otras cuentas contables que nos describen los ingresos y también los gastos. En realidad vamos a tener 5 grupos. ¿Ya? Ese es el llamado plan de cuentas. Ahora, para crear un plan de cuentas, obviamente tenemos que ir subclasificando. Vamos a generar grupos de cuentas para poder hacer un mejor registro aún, ¿no? Lo vamos a estructurar todas estas cuentitas. Quiere decir que los vamos a ordenar. Vamos a ir ordenando. Primero vamos a ordenar por el tipo de elemento. Todas las cuentas de activo, todas las cuentas de pasivo más abajo, todas las de patrimonio más abajo, etc. Después de eso, dentro del grupo de las cuentas de activo, vamos a ir clasificándolas, ¿ya? Vamos a clasificar de acuerdo a la naturaleza que tengan las cuentas. Por ejemplo, no podemos decir que no podemos mezclar en un grupo lo que es dinero en efectivo con vehículos, digamos, ¿no? Entonces vamos a crear unos grupos mucho más, digamos, detallados, donde vamos a juntar las cuentitas que también tienen alguna otra particularidad. Por ejemplo, el dinero en efectivo, yo lo puedo tener junto con las cuentas que tengan que ver con cuenta corriente, con caja de ahorro, ¿no? Porque también es dinero que se puede disponer. Entonces, a esas cuentitas yo las voy a llamar activo disponible. Y aquí podemos ver eso, ¿no? Por ejemplo, dentro de todas las cuentas que existen del activo, yo voy a tener la cuenta caja moneda nacional, que significa tener dinero en efectivo, ¿ya? Voy a tener caja moneda extranjera, que es otra cuenta. Esta cuenta, pero trabaja solamente, puede ser dólares, ¿no? O puede ser pesos chilenos, ¿ya? O sea, estamos hablando de moneda extranjera, ¿no? No boliviana. Voy a tener también, qué sé yo, caja chica, que es la misma caja, es el dinero, pero solamente cambia la cantidad de dinero que se maneja, ¿no? Y puede haber en esta parte el tema que les decía de las cuentas corrientes bancarias, cajas de ahorro, depósitos a plazo fijo. ¿Por qué? Porque esos dineros que están en estas cuentas también son casi de inmediata disponibilidad. Entonces tienen eso en común con lo que es el dinero en efectivo, ¿ya? Voy a agrupar, por ejemplo, también las cuentas de bienes de uso que tienen que ver con lo que son los, por ejemplo, lo que son los vehículos, lo que son los terrenos, las casas, los departamentos, los escritorios, las computadoras, los estantes, todo eso lo voy a agrupar como bienes de uso, ¿ya? Entonces voy a ir generando así. Dentro de todo el activo voy a tener grupitos pequeños que me van a ir, que voy a tener un poco más estructurado, más ordenado el tema de las cuentas contables. Entonces, cuando yo quiera registrar una transacción comercial, lo que tendría que hacer es buscar en el plan de cuentas una de estas cuentitas, la que más me describa la transacción que yo estoy realizando, ¿ya? Eso tengo que hacer. Entonces, con ayuda de estas cuentas contables, yo voy a registrar la contabilidad. Con ayuda de esto, y hay otro criterio más, hay otro parámetro más que tenemos que considerar para hacer el registro, ¿ya? ¿Se ha entendido más o menos esta parte? Me interesa que esté claro. Sí.
está claro, ¿verdad? Ya. Bien, vamos a analizar ahora las transacciones, ¿ya? Ya hemos definido más o menos qué es una cuenta contable, ¿no? Hemos visto la necesidad que hay de poder controlar de esta forma, bueno, esta sería la forma menos adecuada, digamos, de controlar un activo. En este caso, el dinero en efectivo es un activo para nosotros, ¿no? Entonces, aquí estaríamos controlando el dinero en efectivo, ¿no? Pero que esta forma de control es muy complicada, entonces estamos encontrando otra forma, ¿no? Con la ayuda de lo que es la cuenta contable, ¿ya? Y aparte de eso, vamos a ver, vamos a ir analizando cómo se comportarían las transacciones. Vamos a manejar esta ecuación, ¿ya? Sabemos que todos los activos que tiene la empresa son iguales a todos los pasivos, o sea, las deudas que tiene la empresa, más el patrimonio, son los aportes de los socios. Esta igualdad tiene que cumplirse. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de cómo esta ecuación se va cumpliendo dentro de una empresa, con unas transacciones que les voy a proponer, ¿ya? Antes de esto, ¿les parece que nos demos unos 5 minutos?